1:49 p.m. Entramos ya mismo en materia con nuestro tema del día de hoy, infartos y preinfartos. El doctor Carlos Javier Ramírez ya está con nosotros, es cardiólogo y con él vamos a salir de muchas dudas. Esperamos que ustedes se conecten marcando el 518-4098 para todas las preguntas que tengan o escaneando el código QR que va a aparecer aquí en este lado de la pantalla muy pronto. Doctor Carlos Javier, buena energía para usted, bienvenido. Buena energía, Doc, bienvenido. Buena energía, muchas gracias. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Hoy es martes de salud y definitivamente hay un sinnúmero de personas a nivel mundial que han padecido problemas de su corazón. Esto incluso ha perdido ya como el rango de edad, ¿no? Antes uno decía, no, a la gente adulta es que le puede dar un infarto o un preinfarto. Hablemos un poco primero de aclarar cuándo suceden este tipo de cosas. ¿Cuándo decimos que una persona experimentó un infarto o un preinfarto? Bueno, cada vez vemos personas más jóvenes que están padeciendo estos problemas cardiovasculares y otro punto muy importante es que las enfermedades cardiovasculares van en aumento. Esto básicamente se debe a los malos hábitos de vida. ¿A qué se refiere cuando una persona dice que ha tenido un infarto? Que una arteria coronaria se ha obstruido y produce una lesión del músculo del corazón. El término de preinfarto se refiere a cuando una arteria se ha obstruido, pero no completamente, sino parcialmente, y no ha dejado una secuela como tal en muerte de células del corazón. El término, digamos, más adecuado para nosotros es angina inestable. Lo mejor dejémosle en preinfarto. Angina inestable, un preinfarto, pues importantísimo. ¿Y por qué se taponan esas arterias, Doc? Las arterias se obstruyen por una enfermedad que se llama la ateroesclerosis, que es una obstrucción progresiva de las arterias. Lo que ya nosotros tenemos claro es que es un proceso que inicia incluso desde la infancia. Las arterias se va acumulando colesterol en el interior de la pared de la arteria y a través de, entre más alto esté el nivel de colesterol o si se tienen otros factores de riesgo como presión alta, fumar cigarrillo, sedentarismo, diabetes, eso ocasiona una lesión de la capa más interna del vaso, que se llama el endotelio, y eso permite que el colesterol ingrese a la pared de la arteria. O sea, no, digo que que el colesterol está muy relacionado. El principal factor de riesgo para que se forme la placa de ateroma es el colesterol. Pero están los otros factores de riesgo, como el cigarrillo, la hipertensión, la diabetes, que producen lesión de ese endotelio y facilitan el ingreso del colesterol a la pared de la arteria. Difícil, doctor. Sí. No, tranquilo. Pero entonces, esa aterosclerosis que usted está hablando, ¿le va a dar a todo el mundo? ¿Nos va a dar a todos de una u otra manera cuando lleguemos a cierta edad o no? Cada vez vemos más frecuente esa enfermedad. Hay estudios ya que han demostrado que una persona, digamos, en el rango entre 50 y 55 años, ya el 50% de las personas podemos tener placas, ya sea en las arterias del corazón o en las carótidas o a nivel de las ilíacas y femorales. Entonces ya hay un estudio que se desarrolló en España en trabajadores del Banco Santander, en ese grupo de edad entre 40 y 54 años, a los que se les midió placas de ateromas en las arterias iliofemorales, en carótidas y evaluación de esta enfermedad aterosclerótica a nivel coronario con una medida que se llama score de calcio. Y se ve que más del 50% de las personas ya podemos tener la enfermedad. Claro, pero... Doctor, yo he escuchado muchas personas que dicen le dieron 3 preinfartos, entonces como en un momento, luego en otro momento, hay un límite de pasar de preinfarto a infarto. ¿Eso cómo funciona? Porque yo sí he escuchado a personas que dicen no, le dio un preinfarto, y luego otra vez otro preinfarto, es que no le dieron 3 preinfartos. Sí, o sea, el término de preinfarto se refiere probablemente a los síntomas, y esos síntomas se pueden producir por una obstrucción progresiva de una arteria. Entonces, digamos, si la arteria se va obstruyendo de manera progresiva y alcanza a obstruir el 70-80% de la luz de la arteria, los síntomas predominantes son relacionados con el esfuerzo, ¿sí?
Y eso es lo que se llama una angina estable, cuando solamente la molestia se desencadena con esfuerzos físicos. Pero una persona puede tener una obstrucción del 90% de la arteria y ya hacer síntomas con muy pequeños esfuerzos e incluso en reposo. Dependiendo de la duración del síntoma, si usualmente no dura más de 30 minutos, normalmente no ocasiona lesión del músculo del corazón y si la arteria no está totalmente obstruida. Pero cuando la arteria se obstruye completamente, no le llega circulación, no le llega sangre al músculo y entre más tiempo pase con la arteria obstruida, pues mayor cantidad de células del corazón se pueden morir. Doc, profundicemos un poco en los factores de riesgo. Se lo digo porque conozco mucha gente terca, en especial la gente que no alcanza a desarrollar una conciencia para decir esto me puede hacer daño. Tal vez no en este momento, pero sí más adelante después de un periodo muy largo con unos hábitos inadecuados. Entonces la gente dirá, pero ¿por qué un dulcecito cómo me va a hacer dar un infarto más adelante? Una galletica al año no hace daño, un traguito al año no hace daño, un cigarrillo al año no hace daño, entre tantas cosas al año que sí nos están haciendo muchísimo daño. ¿Cómo funciona esta máquina que tenemos por cuerpo para que ese tipo de cosas lleguen a lograr dañar nuestro corazón? Lo que tenemos que cambiar un poco el enfoque y no seguir tratando los desenlaces de la enfermedad. Un infarto ya es una consecuencia de la enfermedad, un evento cerebrovascular es la consecuencia de la enfermedad. Y nosotros hasta el momento estamos prácticamente tratando esos desenlaces. La idea es cambiar un poco la idea y tratar de diagnosticar tempranamente qué factores de riesgo tiene una persona, poderlos intervenir para cambiar el curso de la enfermedad. E incluso se habla de un tema que se llama la prevención primordial. Y la prevención primordial significa que debemos evitar que aparezcan incluso los factores de riesgo. Entonces, que si la hipertensión arterial es un factor de riesgo, tenemos que hacer que la persona tenga buenos hábitos de vida, que haga ejercicio, que tenga una dieta sana, que tenga un peso adecuado para la estatura y con eso estamos evitando incluso la aparición de factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Bueno, doctor, vamos a arrancar entonces con preguntas de nuestros televidentes. Ya saben que nos pueden escribir a través de nuestra comunidad y el doctor responderá de manera rápida. Eso sí, siempre consulten en sus sistemas de salud para tener un concepto más profundo. El médico aquí nos da una luz. Dice, buenas tardes, excelente energía. Tengo una amiga que tiene una presión en el pecho, como donde está el corazón. Ya le han hecho electros y le salen bien, pero sigue igual. Ella hace ejercicio funcional a diario. Por favor, el médico le puede recomendar exámenes a profundidad. Mil gracias. El síntoma más frecuente de un ataque cardíaco es el dolor. Entonces la recomendación está que ante cualquier dolor en el tórax, a veces no tiene que ser un dolor intenso, incluso la recomendación es ante cualquier molestia, disconfort, se debe consultar. Si el dolor es agudo, si el dolor es intenso, se debe consultar a un servicio de urgencias lo antes posible para tomar un electrocardiograma y definir si la persona está teniendo un infarto o no. Porque dependiendo del tipo de infarto que esté presentando, se requiere una intervención de manera inmediata. En este caso, que es un síntoma, digamos, y no tan agudo, sí vale la pena que la evalúe un médico, ya sea un médico internista o un cardiólogo, porque con el solo electrocardiograma no es suficiente para descartar una obstrucción coronaria. Vamos con otras preguntas corticas, nos gusta así para poder evacuar el tema, aunque sabemos que hay unas que merecen más extensión. Doctor, cordial saludo, quería preguntarle que mi esposa tiene 54 años y el electrocardiograma decía trazas de insuficiencia de la válvula tricúspide. La EPS le dice que es normal, ¿es cierto? Eso debió ser en un ecocardiograma. Sí. Porque en el ecocardiograma, que es una ecografía del corazón, sí se pueden evaluar las válvulas. La válvula tricúspide... sí, decía ecocardiograma, perdón. La válvula tricúspide puede presentar una insuficiencia que hasta grado leve, si el aspecto general de la válvula es normal, no tiene ningún problema.
Otra televidente nos comparte una situación que vivió con una persona de su familia. Dice, buenas tardes, mi nombre es Claudia Escobar. Mi hijo de 25 años experimentó dolor en el pecho, le hicieron 3 electrocardiogramas y salieron buenos. Prueba de esfuerzo salió buena, pero desafortunadamente mi hijo falleció hace un año, el 28 de marzo. Duró aproximadamente manifestando el dolor en el pecho 5 meses, dice ella. La prueba de esfuerzo, se hizo el 20 de marzo y falleció el 28, pero el resultado fue bueno. Según esto, falleció por un trombo. ¿Esto puede pasar, doctor? Sí, pues es muy importante que ante cualquier síntoma se consulte a urgencias. En urgencias hay diferentes grupos de especialidades que valoran de manera integral los pacientes. El electrocardiograma es un muy buen examen, pero es un examen, digámoslo así, muy superficial, que no nos va a detectar todos los casos. En la prueba de esfuerzo también se valora más la parte eléctrica del corazón durante el esfuerzo y no descarta todos los casos de problemas cardiovasculares. Es más recomendable cuando se van a hacer exámenes del corazón, pues hacérselos todos y no quedarse solamente eso iba a preguntar precisamente si de pronto a uno le dicen, no, con un electrocardiograma ya sabemos qué hacer. El paciente o la persona, los televidentes que en algún momento se vean enfrentados a esto, ¿qué deberían de pedirle al médico o a su EPS? Lo ideal es que ante cualquier cuadro clínico lo debe valorar un médico, porque los exámenes son el resultado, o deben ser el resultado, de esa evaluación médica. El médico, de acuerdo al enfoque clínico que tenga, va a solicitar los exámenes. Y si en un examen no sale el resultado que uno espera, pues, o tiene que, y persiste la molestia, hay que hacer otro examen. Por ejemplo, en este caso, no sabemos si fue un trombo a nivel del corazón, a nivel de una arteria coronaria, o fue un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar en una prueba de esfuerzo no se va a diagnosticar, pero probablemente un ecocardiograma nos va a ayudar, porque en el ecocardiograma sí se pueden valorar las cavidades derechas del corazón, y si es un tromboembolismo pulmonar importante, nosotros vamos a ver las cavidades derechas dilatadas. ¿Cuáles son los síntomas menos conocidos de un preinfarto? Sobre todo en las mujeres, los síntomas pueden ser atípicos, no siempre es el dolor precordial, opresivo, irradiado hacia los hombros, hacia el miembro superior izquierdo. En las mujeres también se puede presentar con sensación de disnea, que es ahogo, sensación de falta de aire, mareos, sudoración, esos podrían ser otros síntomas, sensación de cansancio. Usted dice en las mujeres, ¿y en los hombres, Doc? En los hombres también, pero estos síntomas se ven más frecuentes en las mujeres. Pero en los hombres los mismos síntomas. Doctor, yo quiero que nos volvamos un poquito, porque es que por leerlo de los televidentes no había tenido tiempo de preguntarle algo que siempre me ha parecido muy curioso, y es que a veces la gente asocia las emociones muy fuertes con infarto. Entonces, hace poco, de hecho, un colega de nosotros murió de un infarto despegando un avión. Y hay personas que dicen, recibió una noticia tan fuerte que se murió de un infarto, o no le saque tanto la rabia porque lo va a hacer morir de un infarto. ¿Esto es real, que las emociones fuertes como la ira o el susto puedan llevar a que una persona le dé un infarto? Sí. Un estrés agudo, que es lo que me está refiriendo en estos casos, puede subir la presión, puede producir aumento de la frecuencia cardíaca. Estas dos situaciones aumentan el consumo de oxígeno del corazón. Si la persona tiene una obstrucción coronaria importante, le puede desencadenar sufrimiento del músculo del corazón. La otra cosa es que ante una aumento de la presión o de la frecuencia cardíaca, una placa que esté en una arteria coronaria se puede romper, y al romperse la arteria, la placa, se expone el material que está dentro de la pared de la arteria. El organismo lo reconoce como un material extraño y la respuesta es producir un trombo, un coágulo, y ese coágulo es el que termina tapando la arteria y ocasionando el infarto. Luego, sí, una situación de estrés puede producir eso. Y hay otra condición que nosotros vemos con relativa frecuencia ante situaciones de estrés agudo fuertes, como un atraco, la muerte de un familiar. Sí. Y eso se llama una cardiomiopatía de estrés. ¿Sí? Entonces, la descarga adrenérgica tan importante en esta situación de estrés puede producir una condición parecida a un infarto.
que puede ser transitoria, que es de menos gravedad que un infarto, pero sí lo vemos con relativa frecuencia. En línea con eso, Doc, ¿qué tanto tiene que ver la salud mental y emocional con la posibilidad de sufrir un infarto o un preinfarto? ¿Está conectado o no está conectado? Sí, hay una clara relación entre el estrés tanto agudo como el estrés crónico con situaciones cardiovasculares. La persona que tiene estrés, como le comentaba anteriormente, puede tener presión arterial más elevada, puede tener aumento de la frecuencia cardíaca y pues ese estado emocional también pues puede alterar sus hábitos de vida, tanto en la dieta como la parte de hacer la actividad física, entonces tanto directa como indirectamente aumenta el riesgo. Una persona, por ejemplo, con depresión, que no quiere moverse muchas veces, salir de su casa, salir de su cama, pues puede verse afectada de esta manera. ¿Cómo prevenir, Doc? ¿Cómo no llegar a esta etapa? Usted nos ha hablado de la alimentación, de los hábitos. ¿Qué sería lo óptimo hacer, a consumir, por ejemplo, en el caso de la alimentación, y qué no consumir? ¿Qué actividades hacer y qué actividades tal vez evitar para no llegar a sufrir un infarto? Lo mejor es desde incluso etapas muy tempranas de la vida, desde la infancia, el colegio, tener hábitos de vida saludables. Y cuando hablamos de hábitos, son la actividad física, la dieta, una dieta que sea saludable, y muy importante, el peso. Pero el peso puede ser el producto, obviamente, de la actividad física y de la dieta. Pero cada vez vemos la obesidad como un problema mayor e incluso a etapas más tempranas. Y lo que se prevé es que este problema de la obesidad, que termina siendo la base de muchas de estas enfermedades, va a ir en aumento, ¿sí? Entonces, una recomendación muy importante si queremos prevenir no solamente las enfermedades cardiovasculares, sino enfermedades como el cáncer y enfermedades neurodegenerativas, es haga ejercicio de manera regular, y lo que se recomienda es que si es una actividad moderada, sea mínimo 150 minutos a la semana. Entre 150 y 300 minutos a la semana. Eso significa que tenemos que hacer la mayor parte de los días de la semana hacer actividad física. Por lo menos cardiovascular, doctor. Tampoco que la gente piense que tiene que levantar pesas, nada. La caminada, la trotada suave. Todo eso sirve. Cualquier tipo de actividad sirve, y la recomendación es actividad física de moderada intensidad. Para hacer actividad física intensa, que pues también sirve, pero recomendamos que ojalá tenga la asesoría de un deportólogo o de una persona para evitar las lesiones, porque hacer ejercicio intenso aumenta el riesgo de lesiones osteomusculares e incluso el riesgo de un problema cardíaco. Entonces, para hacer ejercicio intenso debe haber asesoría. ¿Qué relación puede existir, Doc, entre una arritmia cardíaca o una insuficiencia cardíaca y un infarto o un preinfarto? El infarto, uno de los problemas que puede producir desde los primeros minutos que se obstruye la arteria, y esa es una de las recomendaciones, por qué se debe consultar de manera inmediata a un centro hospitalario, es porque se puede desencadenar una arritmia, y esa arritmia puede ser mortal. Si no se está en unas instalaciones donde se cuente con un desfibrilador, que es un aparato con el cual se aplica un choque eléctrico, la persona puede fallecer. Lo que no le pusieron a la mamá de Marvel. Me acuerdo perfectamente de la novela que hablaban de un desfibrilador y no estaba dentro de la sala pues, en la que le estaban practicando la operación. No tenían ese elemento. Ok, sí. Normalmente, digamos, las arritmias que se producen en las primeras horas de un infarto se producen, se llaman una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, que la única forma de poder terminar esa arritmia es con una descarga eléctrica. Entonces, por eso, y normalmente uno en las casas no contamos con ese aparato. No, pues, No, doctora, duraste en la licuadora. Sí, a veces no tenemos un termómetro, muchas personas no tienen un termómetro para medir si tiene fiebre o no. Importantísimo esto que menciona de las arritmias, pero no quiero dejar pasar algo muy importante, Doc, y es la recomendación que haces del deporte, porque he escuchado muchas personas del deporte o la actividad física,
Porque he escuchado a muchas personas que dicen, e incluso una televidente nos estaba preguntando si es normal que salga a caminar y se agite. Entonces muchas personas dicen, no, yo no puedo caminar mucho porque yo me agito. O no, yo no puedo hacer mucha actividad física porque me canso demasiado o me duele una rodilla o algo les pasa con la actividad física. ¿Qué podemos decirle a estas personas? Yo creería, sin ser experta en el tema, que pues les pasa eso precisamente por la carencia de la actividad. ¿Será que hay que someterse un poquito a la incomodidad mientras el cuerpo se adapta o cómo se maneja? Ante cualquiera de estas molestias, lo ideal es obviamente tener un concepto médico y una evaluación completa. Y si no se encuentra ninguna razón especial, pues la recomendación es empiece el ejercicio y empiécelo de manera progresiva, ¿sí? Porque si la persona no está acostumbrada a hacer ejercicio y el primer día sale a hacer una actividad intensa, se termina lesionando y ya no va a poder hacer ejercicio. Entonces, debe ser todo un proceso. Empezar con esfuerzos pequeños e irlos aumentando en la medida que el cuerpo se lo permita. ¿Qué tan efectiva, Doc, llega a ser la aspirina en caso de una emergencia cardíaca? La aspirina hace parte del manejo inicial de un infarto agudo de miocardio. Entonces, sí está recomendado dar una dosis lo antes posible, incluso es una recomendación para tener en la casa que la persona, uno debería tener el botiquín aspirina. ¿Y cuál es el efecto que produce? Disminuye la producción de trombos dentro de las arterias. Como que diluye. Exacto. Entonces, el infarto se produce porque una placa se rompe y se ocasiona un trombo que está tapando la arteria. La aspirina disminuye la agregación de plaquetas y las plaquetas se pegan y van formando el trombo. Entonces, de esta manera, evitamos que la arteria se tape completamente o incluso se puede diluir un poco el trombo mientras recibe la atención. ¿Y se puede tomar también como prevención o no? En algunos casos, en pacientes que se les hace la evaluación de riesgo cardiovascular y nos da un riesgo alto, para eso existen unas escalas, en las personas de riesgo alto uno podría recomendar de manera profiláctica, de manera preventiva, tomar aspirina. Antes de que... ¿Qué? Perdón, no es para todo el mundo porque la aspirina también aumenta el riesgo de sangrado, aumenta el riesgo de úlceras y de problemas gástricos y el riesgo de un sangrado digestivo. Entonces tenemos que sopesar ese beneficio contra el riesgo. Entonces solamente está recomendado en personas de alto riesgo. Doctor, antes de que se vaya, una pregunta que nos había llegado hace un rato, rápidamente. Dice, buenas tardes, soy una paciente de 47 años revascularizada en 3 puentes coronarios hace 7 años. Hace pocos días me tomé un electro y me salió una onda T negativa. ¿Qué significa eso? Pregunta ella. La onda T negativa en el electrocardiograma puede ser incluso un signo inespecífico. El electro es un buen examen, pero es un examen superficial. Y es frecuente encontrar este tipo de alteraciones incluso en una persona normal. Cuando el electro no es completamente normal, la recomendación es que se debe confirmar el estado del corazón con otro examen como un ecocardiograma o, dependiendo de la situación de la persona, con una prueba de esfuerzo, con un ecocardiograma de esfuerzo, que también lo podemos hacer. Pero ese hallazgo de onda T negativa puede ser muy inespecífico. Muy bien, doctor, pues doctor Carlos, muchas gracias, buena energía. Muchas gracias. Bueno, por gracias. Muchas gracias. Es más buen conversador este doctor.